Ageo 2, 6 al 9 dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¿quién vendrá? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Repita conmigo esto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Y termina diciendo: ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire, una de las cosas que hemos estado hablando domingos atrás es, hermano, cuando usted recuerda que hablamos el cambio que sucedió con Josué, la transición que hubo en el pueblo de Israel con Moisés y Josué, ¿sí recuerda usted? Y hablamos que venía un nuevo tiempo, porque sabe una cosa, Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Cuántos lo saben? Dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. A ver si nos regalan ahí algún momentito, si se pueden recorrer, no sé, Benja, es que como ya estamos grabando. Ok, dice la Escritura entonces, Dios es un Dios ¿de qué? De cosas nuevas. A Dios le agrada hacer cosas nuevas. ¿Cuántos lo saben? Muchas veces tú y yo tendemos a acostumbrarnos, ¿sí o no? Yo recuerdo, mire, cuando yo era pequeño, recuerdo que en la casa de mis papás, como ya le he explicado, éramos muy humildes, y entonces se empezó a construir la casa, primero un cuarto, y ya que había dinero para más, se construía otro cuarto, y así se iba. Entonces imagínense, la casa que nosotros teníamos no había sido una casa diseñada desde un principio para que tuviera su cocinita, su sala, su comedor y las recámaras. No, estábamos todos así como que mal distribuidos. Éramos una familia, hermano, bien acomodada, porque todos cabíamos en un cuarto, hermano. Y entonces fíjese en eso, estábamos nosotros ahí, y yo recuerdo, hermano, que cuando yo quería invitar a uno de mis amigos a la casa, la entrada era por la cocina, hermano. Y el siguiente cuarto, ¿qué cree que era? La recámara. Ahí estaba la recámara de mis papás, y aparte una de las recámaras de mis hermanos. Y en el último cuarto estaba un comedor, y estaba otra recámara de otro de mis hermanos. Entonces imagínense cómo estábamos ahí, todos acomodados. Y yo le voy a decir una cosa, yo empecé a crecer y yo le he dicho que el evangelio es cultural, hermano, porque el evangelio viene a cambiar en todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos que es solo lo espiritual, y no. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, debe haber una transformación, algo nuevo que te debe llevar a salir adelante en todas las áreas. Amén. Y yo recuerdo que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, comienza a haber una transformación. Y entonces en casa, hermano, ¿qué cree? Un día le digo a mi mamá: vamos a pintar. Yo al menos, yo decía, ya al menos vamos a meterle pintura. Yo desde que había nacido conocí ese color de pintura en la casa. ¿Y qué cree que me dijo mi mamá? Perdón, mamita, te voy a balconear. Mi mamá me dijo: no, hay que dejarle así, no sé que tu papá se vaya a enojar. Y entonces yo estaba así, hermano, yo ya quería cambiar ese color de pintura, yo quería cambiar muchas cosas, pero mis papás, hermano, de alguna manera, principalmente mi papá, no quería cambiar las cosas. ¿Cuántas veces tú y yo nos acostumbramos a lo mismo, sí o no? Dios te dice, tienes que cambiar esto, porque esto que estás haciendo no te está llevando a nada bueno. Y nosotros, ¿qué hacemos? Insistimos en seguir ahí. Codea al que tienes al lado y dile: Dios te está llamando a cosas nuevas, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Amén.
Y entonces, hermano, fíjese una cosa, es muy importante que esto, hermano, dice la escritura en Apocalipsis 21:5, y he aquí que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, hermano, nuestro Dios constantemente está renovando. Por eso es que la escritura dice en Romanos 12:2 que nosotros también debemos renovar ¿qué? Nuestra mente, nuestro pensamiento. Debemos renovarnos. ¿Cuántas veces si no nos acostumbramos a algo? En tu casa, a ver, en tu casa, ¿cuándo fue la última vez que moviste de posición un mueble? Porque ya llegaste y pusiste ahí tu mueble y dijiste, ahí se ve bonito y ya, no, sobre todo los papás, ¿verdad? No me lo muevan, no me toquen ahí, eso ya está bien así. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, nos amoldamos. Y sabes una cosa, Dios no entra en los moldes. A veces tú y yo queremos enfrascar a Dios en un molde, ¿verdad? Y creemos que así como obró. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo, hermano, sanó a un ciego? De repente había uno que gritaba por ahí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí o no? Y entonces Jesús lo llama, ¿verdad? Después de que él estuvo, insiste. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que es una pregunta medio irónica, le he dicho, porque Jesús lo vio que estaba ciego. Pues ¿qué pedía el ciego? Pues recibí la vista, ¿no? Y él la recibe, le dice, recibe tu fe, por medio de tu fe. Y en otra ocasión, otro hombre que tenía también el mismo problema, ¿qué cree que hizo Jesús? Escupió a tierra. ¿Cuántos quisieran que el Señor lo sanara así? Con baba santa. Escupió a tierra, hermano. Dice que hizo como una masilla y la untó sobre sus ojos. A ver, ¿qué no podía haber hecho lo mismo con este otro hombre? ¿A poco no podía haber dicho la palabra, recibe la vista y sería sano, sí o no? El problema está en nosotros. Nosotros queremos encajonar a Dios. Cuando queremos hacer las cosas de una manera, queremos que Dios se acople a mi manera, ¿verdad? Y hasta sacamos esa famosa alabanza de a mi manera, ¿verdad? Y así nací y así me moriré y también todo eso. Entonces, hermano, no, tú tienes que entender que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que renovarnos también en nuestra forma de pensar. Amén. Vamos a ver, hermano, lo que estamos viendo en este pasaje de la escritura, que nos dice, hermano, ahí en Ageo. Fíjese, esta palabra se da en un contexto que le voy a explicar. El primer templo que se construyó en Israel fue el templo que edificó Salomón. ¿Alguien sabe un poquito de esa historia? Salomón edificó ese templo por allá del año 925 antes de Cristo. Pero sucedió algo, hermano, que en el año 587 fue destruido por el imperio de Babilonia. El primer templo que edificó Salomón, hermano, un templo lleno de gran hermosura. Mire, en alguna ocasión por ahí, en una predicación, no recuerdo si Víctor o Benjamín lo dijeron, David en todo su reinado, ¿de qué se encargó? De proveer los materiales, todo lo que se iba a necesitar para la casa del Señor. Amén. Y entonces David, imagínense, David fue un hombre próspero, fue un hombre bendecido. Él iba a la guerra y conquistaba. Y todos esos botines, todos esos tesoros, hermano, dice la escritura que los juntó, los reunió para edificar la casa. Él quería edificar la casa, pero el Señor no se lo permitió. De modo que cuando Salomón emprende la obra, él ya tenía ¿qué? Ya tenía todo. Y tenía de lo mejor, hermano. Entonces, ¿se imagina usted cómo fue construido ese templo? Con lo mejor. Con lo mejor. Si quiere usted un poquito ahí de cultura, lea el segundo libro de las Crónicas, desde el capítulo 5 al capítulo 6. Ahí habla de la construcción del templo y de la dedicación del templo. Y habla todos los materiales que se utilizaron en la construcción de ese primer templo. Pero, hermano, a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ese templo fue destruido. ¿Cómo era posible que ese gran templo tan hermoso y en el cual Dios había dicho que habitaría fuera destruido? A causa de la desobediencia del pueblo de Dios.
Dios, ¿qué quiere para tu vida, hermano? Dios quiere bendecirte. Dios anhela cosas buenas para ti, porque su naturaleza, fíjate bien, la naturaleza de Dios es ser bueno. Dios es bueno. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia? Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. El problema entonces no es Dios. ¿Quién es? Soy yo, que no quiero cambiar. ¿Cuántas veces, mire, hermano, conozco personas que han caído en el vicio del alcohol y saben que eso los está destruyendo? Fíjese bien, no solo en su cuerpo, sino también en qué, en su economía. Es un vicio caro, hermano. Y a pesar de que saben que no les hace bien, ¿qué cree usted que sucede? No cambian. Dios te invita a cambiar porque quiere lo mejor para ti. No es porque quiere volverte un robot religioso. No, Dios quiere lo mejor para ti. Si te ahorraras todo lo que te gastas en alcohol, imagínate cuánto hubieras ahorrado. Yo conozco una persona que nos trabajó haciendo la casa y él me dijo, no, es que yo durante mucho tiempo, dice, él era contratista, entonces imagínese, ganaba bien. Pero ¿qué cree que hacía? Todo se lo gastaba en el alcohol. Me dijo, si yo hubiera ahorrado todo ese dinero, lo que tuviera ahorita, no solo para mí, sino para mi familia. Entonces, cuando Dios te llama a cambiar, no es porque sea un Dios religioso, un Dios malo, sino que Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Cuántos saben lo que es mejor para sus hijos? Aunque el niño de 3 años llegue y te diga, ahí déjame prender la estufa, quiero prender la estufa con fuego, ¿tú qué le dices? Sí, ve. No, ¿verdad? No lo dejas. Sabes que eso no es bueno. Pero mire, muchas veces el ser humano carece de esto y entonces nos enfrascamos, hermano, y nos volvemos necios. Pero yo quiero decirte una cosa: Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios de oportunidades. Si tú estás aquí, es porque Dios te está dando una nueva oportunidad el día de hoy. Una nueva oportunidad de cambiar, una nueva oportunidad de ser mejor en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, una nueva oportunidad de ser mejor con tu familia, con tus hijos, una nueva oportunidad aún de emprender en un negocio. Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, estamos hablando que el primer templo fue destruido. Fue reducido a ruinas. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, aquí más abajito? Si usted se va aquí sobre la calle se llama Camino Viejo a Nativitas. Sí, ¿verdad? Es que me estoy aprendiendo apenas las calles, hermano. Y allá abajo, rumbo hacia la secundaria 250, en la mera esquina se dará cuenta que una casa se cayó. Ya la demolieron. Imagínese usted, hermano, cómo se sentía el pueblo de Israel al ver la casa de Dios destruida. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel? ¿Alguno de ustedes tuvo afectaciones aquí en el sismo? ¿En su casa? Acá el doctor Víctor tuvo que rehacer toda su casa. Pero ya hasta nos dijo que va a ser alberca, que nos va a invitar a la inauguración. Entonces, hermano, ¿cómo te sentiste cuando viste los daños en tu casa? ¿Verdad? ¿Cómo se siente uno cuando ve que el patrimonio se daña? Imagínense cómo se sentía el pueblo de Israel, que esa casa en la cual habían buscado a Dios tanto tiempo estaba destruida. ¿Cómo se sentía? Pero bendito Dios, que es un Dios de nuevas oportunidades. Ahora, mire, en Ageo capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: habla ahora Zorobabel, le está diciendo al profeta Ageo. Dios le habla a Zorobabel por medio del profeta Ageo y le dice: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Ahora, ¿cómo dice esa última pregunta? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo veía el pueblo de Israel la construcción del segundo templo?
¿Cómo lo veían? ¿Cómo veían la construcción de ese segundo templo? ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba recordando la primera casa, ¿sí o no? Y por lo tanto estaba haciendo una comparación. ¿Cuántas veces tú y yo nos andamos comparando, sí o no? O andamos comparando cosas o personas. Y ese es un problema. Ese es un problema. Hay veces que dicen, no, es que yo, ¿por qué? Es que yo busco a Dios también. ¿Y por qué no soy como el hermano Víctor? ¿Ah? Yo también busco a Dios. ¿Y por qué no soy como Robert o como Cruz, bien avivados en la alabanza? Amén. ¿Por qué? O sea, y a veces constantemente estamos comparándonos. Pero sabes, Dios es un Dios de cosas nuevas. Y a veces tú y yo queremos, mira, queremos que como lo hizo Dios así una vez, lo haga otra vez. Ah, no, es que si Dios, mire, me recordó la otra vez, estaba platicando con Tania. ¿Alguien de aquí vio Malcolm el del medio? ¿O soy el único pecador que la vi? ¿Alguien se acordará cuando el papá Hal, ¿no? Se llamaba, creo, iba a jugar los boliches, ¿no? Y entonces tira una chuza y dice, wow, pero se dio cuenta que hizo como una serie de pasos, ¿no? Y entonces después para tirar el siguiente, vuelve a hacerlo todo lo mismo, todo lo volvió a hacer igual, ¿no? Se acomoda el pantalón, se arremanga y todo lo hace igualito porque cree que así es la forma en que va a tener éxito. Y a veces, hermano, tú y yo estamos así. Queremos encajonarnos, Dios nos quiere sacar de la religiosidad y tú y yo, ¿qué hacemos? Vamos a meternos ahí porque creemos que esa es la forma. Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Él quiere relacionarse contigo. A ver, matrimonios, ¿cuántos están aquí? ¿Qué pasa si tú haces lo mismo siempre con tu pareja? Ya se acuerdan que alguna vez Einstein ya lo dijo, ¿verdad? Loca cosa es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pastor, lleguen conmigo. Oiga, pastor, es que mi esposa, fíjese que ella no es cariñosa conmigo. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo algo diferente por conquistarla? Siempre le hago la pregunta, a ver, varones, ¿cuántos están aquí? Y a ver, y los que son novios también. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores a tu esposa, a tu novia? Mira, ya por ahí casi matan a Gabo. Aunque sea, pase a cortar uno de esos de dientes de león que hay ahí, hermano, en un terreno, pero llévele algo, llévele un detalle. ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando estamos conquistando, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Hasta nos volvemos poetas. Nos sale, ¿verdad? Y toda esa creatividad, escucha, hermano, toda esa creatividad que tenemos cuando estamos buscando tener una relación con alguien, Dios la busca con nosotros. Por eso es que Dios hace las cosas nuevas. Dios es un Dios creativo. Y te sorprende entonces, hermano. Pero a veces nosotros estamos, no, es que Dios va a entrar por esa puerta. Y ahí me quedo viendo esa puerta. Y Dios dice, ya entré por esa, ahora voy a entrar por la acá, te voy a sorprender. Yo viendo esa puerta, porque por ahí va a entrar. ¿Me entienden? ¿Va hasta aquí conmigo? Y entonces Dios es un Dios de cosas que, hermano, de cosas nuevas. Ya deja el pasado, como su nombre lo dice. Déjalo en el pasado. Acuérdate del José, hermano. Ya lo pasado, ahí déjalo. Pero ¿cuántas personas pasan años y años y años y siguen viviendo en el pasado? Mire, hermano, cuando estaban construyendo el segundo templo, hermano, quiero decirle una cosa. Muchos estaban ahí contemplando cómo se estaba edificando el segundo templo, y en lo que pensaban no era en lo del presente, sino en qué estaban pensando. En el pasado. En el pasado. Y quiero decirte lo que dice Isaías 43:18. Escucha esta palabra, porque yo sé que muchos van a decir, pastor, es que allá teníamos jardincito bien bonito. Aquí también va a salir pasto, hermano. Allá tenemos una esquina y también va a salir pasto, va a ver, porque la bendición de Dios está ahora aquí. Mire, dice Isaías 43:18-19. No os acordéis de las cosas que... A ver, codea al que tienes ahí a un lado y dile, no te acuerdes ya del pasado.
Así, Gaps, así, dale, que reaccionen. No te acuerdes, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ¿qué? Ya deja eso en el pasado. Pero pastor, es que yo me acuerdo cuando allá en el año de 1800 mi esposa me pegó con el sartén y no lo puedo superar. Ya deja eso, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Hoy Dios quiere sorprenderte. Espero estés aquí conmigo y lo estés recibiendo en tu espíritu. Dios quiere sorprenderte. Te lo dije desde que iniciamos este año. Este año Dios te va a sorprender con muchas cosas. Por lo pronto a nosotros ya nos sorprendió. Ayer estábamos aquí con Víctor terminando los últimos detalles para que pudiéramos tener nuestra reunión, hermano. Y mire, y me decía Víctor, es que estás loco. Es que así nos llevamos los pastores. No sé, no haga ojo así de... Dice, ¿cómo se nos ocurrió en 2 semanas armar una iglesia? Yo andaba, el Benja me traía aquí como esclavo, hermano. No, ya se imaginará cómo me traía ese Benja. Nunca, no trabajen con el Benja. Nada, no es cierto. Es un gusto trabajar con el Benja porque él trabaja y tú supervisas. Y entonces, hermano, en 2 semanas Dios nos sorprendió. ¿A poco muchos se lo esperaban ya así tan rápido? ¿Verdad que no? Y mire, hoy este lugar está dedicado completamente, de tiempo completo al Señor. Porque Dios es bueno. Dios ya nos comenzó a sorprender, iglesia. Todavía no termina enero y ya nos sorprendió. Y te digo una cosa, cosas mayores vienen, si tú lo crees, para tu vida y para tu familia en Cristo Jesús. Quiero decirte entonces, hermano, estas personas, hermano, vivían en el pasado. Son los del hubiera. ¿Se acuerda usted que en las elecciones de hace 4 años, en 2014 o en 2012, no sé, es que cuando se andaba postulando el PG, es que ya no sé ni en cuál se ha postulado desde que nací, creo. Entonces, hermano, si uno recuerda usted que sacó un comercial posterior a las elecciones que decían las personas, ¿estaríamos mejor? ¿Sí se acuerda usted de eso? ¿2006? No, yo todavía no nacía, Víctor. Y entonces, hermano, ¿se acuerda usted? Decían, estaríamos mejor. ¿Y qué le hacían pensar a la persona? Vivir en el pasado. Dios te llama a cosas nuevas. Dios va a hacer algo nuevo que te va a sorprender, iglesia. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Él lo prometió. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no decayeron. Nuevas son a cada mañana. Cada día Dios busca sorprendernos. A mí me asombra ese Dios que nos ama. Imagínate, es como yo te decía, cuando tú estabas conquistando a alguien te volvías hasta poeta. No sé, ¿qué se te está ocurriendo, Freddy, con que puedas hacer para el día de mañana con Diana? Seguramente ya estás maquinando lo siguiente, ¿verdad? Así anda uno, hermano. Y como con Dios es una relación hermosa, tú y yo deberíamos estar así. Porque Dios está así. Él está buscando, ¿cómo lo voy a sorprender? Y tú y yo también deberíamos estar así. ¿Cómo voy a sorprender a Dios? Mire, hermano, estas personas que vieron el primer templo estaban pensando más en el pasado que en el presente. Y frente a las nuevas cosas que Dios está haciendo, tú puedes tomar 2 actitudes, quiero decirte. Acompáñame a leer en Esdras capítulo 3 del versículo 10 al versículo 13. Dice, y cuando los albañiles del templo, Serge, palabra, ya te tocó ahí, ya saliste. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, ¿para qué? ¿Qué estaban haciendo? Para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11 de Esdras 3. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba. ¿Cómo aclamaba? ¿Cómo aclamaba?
A ver, codea ahí al que tienes al lado, despiértalo. A lo mejor ya vamos a tener que meter más luz porque a lo mejor nos empiezan a dormir los de aquí enfrente. ¿Cómo aclamaban a Dios? Con gran júbilo. Por eso es que de repente ve que acá estamos como locos brincando, saltando, gritando, porque aclamamos a Dios con gran júbilo. Con más júbilo que gritar un gol del América, hermano. Y entonces imagínense, dice en el versículo número, ¿dónde estábamos? En el 11, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lejos. Dos actitudes que tú puedes tomar frente a las cosas nuevas que Dios va a hacer este año 2018 en tu vida. Puedes estar pensando en el pasado y puedes seguir llorando por el pasado, o puedes alegrarte por lo que Dios va a hacer. Dos actitudes que se toman frente a la misma circunstancia, ¿sí o no? Ahí estaban todos, imagínense, echando los cimientos del templo. Y dice que unos lloraban, ¿pero por qué? Porque se acordaban de la casa primera. Estaban llorando, ay no, estaríamos mejor con Salomón, ¿verdad? Ahí era próspero. Hay una diferencia entre el primer templo y el segundo, para que usted entienda un poquito en contexto esto. El primer templo se construyó bajo un reino que era próspero, bajo un reino que tenía abundancia. Pues dice la escritura ahí que todo el tiempo que reinó Salomón hubo paz en su reino. ¿Por qué? Porque David ya había conquistado todos los alrededores. Entonces en el reino de Salomón, ¿qué había? Paz. De hecho el nombre de Salomón pues significa eso. Entonces, hermano, cuando Salomón construye, cuando Salomón edifica, era cuando había de sobra, había en abundancia. Y cuando se construye el segundo templo, ¿cuándo cree que fue usted? En tiempo de crisis, porque el pueblo de Israel venía regresando del tiempo que estuvo cautivo en Babilonia, 70 años. Habían sido desolados, habían sido abatidos, habían sido, ¿cómo le llaman? Cuando te quitan tus cosas, despojados de todo, hermano, imagínense. Y entonces le dicen al pueblo, construyan la casa del Señor. Y yo me imagino que el pueblo, pues si no tenemos ni para construir nuestra casa, y quiere que vaya y construya la casa de Dios. O sea que el segundo templo que se construyó en un tiempo de crisis. ¿Por qué cree usted, hermano, que veían, imagínense, veían aquellos que vieron el primer templo? Es que ahí el templo tenía mármol y ahora ya nada más le echaron yeso. Es que ahí el templo, mira, las escalinatas eran de oro. Ahí lea usted en Segunda de Crónicas, dice todo eso. Miren las escalinatas bien hermosas y ahora ya le metieron madera de ese del triple. ¿Cómo se llama, Benja? Ya hasta se me fue. Le metieron el MDF. Algunos de los que se ayudaron a construir saben a qué me refiero. Entonces, mire, se daban cuenta, empezaban las comparaciones, pero ellos estaban fijando sus ojos en lo material. Y Dios es un Dios espiritual, sobrenatural, que no depende de lo material. Va a haber cosas con las que Dios te va a sorprender este año, en las cuales tú vas a decir, este negocio, no creo que este negocio me dé. Y Dios te va a sorprender porque Dios va a abrir una puerta grande a través de ello. Yo no sé para quién es esa palabra, pero Dios te va a sorprender. Personas en la cual decías, no, esta persona, ya le platiqué que un día, hermano, llegaron unas personas nuevas, un señor alto, y llegó preguntando por el pastor de la iglesia. Y estaban unas hermanas y señalan allá, y ven y dicen, el chaparrito ese, pelos parados, ese es el pastor aquí. Está chavo.
porque aparte era más grande que yo, no solo en estatura, sino en edad. Pero te digo una cosa, no depende de mí, sino del Dios que me usa para bendecirte. Entonces, hermano, va a haber cosas en las cuales Dios te va a sorprender este año, pero tú tienes que tener expectativa, porque puedes tomar dos actitudes frente a lo nuevo que Dios está haciendo. O lloras por el pasado y te quedas ahí, o piensas en que Dios es un Dios de cosas nuevas. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo lo creo. Mire, hermano, por esta razón Dios viene a recordarle al pueblo. En Ageo 2:8, ¿qué dice? Lean por favor en voz alta todos, acompáñenme a leer este pasaje. Ageo 2:8, ¿qué dice? Todos juntos, dice, mía es... ¿Por qué Dios le dice al pueblo esto cuando están construyendo en un tiempo de crisis? ¿Por qué cree usted que le dice esto Dios al pueblo? Ojo, le repito, Dios es un Dios sobrenatural y por lo tanto no depende de los recursos del ser humano. Primero Dios le recuerda al pueblo y le dice, a ver, si ustedes quisieran que la casa fuera de oro, ¿qué no soy yo el dueño del oro? ¿Qué no soy yo el dueño de la plata? Yo se las pudiera dar. Pero quiero enseñarte algo, que no dependas de eso, que dependas más bien del dueño del oro y de la plata y no de esos recursos. Muchas veces tú y yo llegamos a la iglesia, Señor, dame dinero, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Tú debes depender no de esas cosas, debes depender del dueño de todo. ¿Quieres un trabajo? Ve con el patrón de patrones, pídeselo a él y él te lo va a dar. Pero hermano, muchas veces tú y yo nos enfrascamos ante estas situaciones, pero Dios le recuerda al pueblo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el siguiente versículo les dice dónde está realmente lo importante. Lo importante no está en el oro ni en la plata, en las cosas materiales, sino en lo que dice el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ojo, el pueblo de Israel, ¿en qué veía la gloria del templo? En lo material, en que era de mármol, que era de oro, que había plata, que había bronce, que los utensilios, que los tesoros. El pueblo de Israel, ¿en qué se fijaba? En todo lo material. Por eso decía, no, ese templo está hermoso, el templo de Salomón. Dice ahí la escritura que una vez vino hasta una reina a contemplar toda la construcción de Salomón y a ver la sabiduría que Dios le había dado, y venían de lejos, hermano, porque la fama de Salomón se había extendido, pero muchos venían a ver lo material. Y Dios le recuerda al pueblo, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Mire, la palabra que se traduce ahí a nuestro lenguaje como gloria, cuando dice la gloria postrera, es la palabra hebrea kabot. ¿Ha escuchado alguna vez usted esa palabra? Palabra hebrea kabot. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Esta palabra significa, fíjese bien, peso en un sentido propiamente, ¿cómo se llama? Figurado, es un peso, o en un buen sentido significa esplendor o copiosidad, gloria, glorificar, glorioso, honorable, majestuoso, noble, poder, riqueza. Yo sé que hay muchos significados en esta palabra, pero solo quiero centrarme en uno en esta mañana. La palabra kabod, que se traduce en nuestro lenguaje como la gloria postrera, debe entenderse, hermano, cuando usted platica con un judío o ve dentro del contexto judío, cuando ellos utilizaban esta palabra kabod, significa el peso de la gloria de Dios o la manifestación
de la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo, aunque esta casa sea tenida en poco ante sus ojos, la manifestación de la presencia de Dios será mayor. ¿Te das cuenta entonces? Y yo te suelto esta palabra, iglesia, para este 2018. La presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios cada día será mayor en tu vida, en tu familia, con tus hijos y en todas las áreas de tu vida, si tú así lo crees. Porque ese es el cabot de Dios, la gloria, el peso de la gloria de Dios o la manifestación de la presencia. Por eso yo te digo, y Dios me dijo algo en esta mañana, hermano, que te dijera. Tal vez tú ves que ya en la primera reunión se nos quedó chiquito el lugar. Víctor, profetizaste. Este hombre desde que vio y dijo, ¿sabes qué? Nos va a quedar chiquito. Mira, voltea a ver, gracias a Dios, Dios es bueno. Ves que estos músicos quieren ocupar aquí mucho espacio, hermano. El de la batería decían que yo predicara allá abajo. ¿Sabe una cosa, hermano? La gloria de Dios no depende de una estructura, no depende de un edificio, no depende de que usted vea que tenemos proyector, de que tenemos ahí la pantalla, no depende de eso. No. ¿Sabe usted que este lugar sea especial? Es por la presencia manifiesta de Dios aquí. Yo no sé si usted puede palpar la presencia de Dios, puede sentirle. Ayer desde que nos subimos, terminamos aquí y antes de irnos hicimos una oración. Y se sube al altar, Víctor no quería subirse. Le dije, súbete, no pasa nada, después lo limpias. Y me dijo algo y yo lo percibía también. Porque ya habíamos acomodado las sillas y ya vimos así. Porque eso es fe, hermano. Cuando nosotros llegamos la primera vez a este lugar, yo no veía todo el polvo. Veía una familia aquí con la presencia de Dios. Y entonces Víctor me decía una cosa, oh, se siente tremendo, ve, súbete. Y yo ya sabía, le dije, sí, ya. Sé que Dios está aquí. No depende, hermano, no depende de este lugar. Depende del Dios que nos ama. Del Dios que su misericordia es para siempre, de su gracia infinita. Y entonces Dios le recuerda al pueblo y les dice, mira, la gloria no consiste en las cosas materiales, la gloria de Dios, sino en qué consiste, en la manifestación de la presencia de Dios. ¿Sabías tú que aquí, iglesia, aquí Dios se nos va a manifestar de una forma mayor? Oh Dios, siempre con